Carcinoma lobolillar in situ, como sabemos, es una patología previa al cáncer. Ya les había dicho anteriormente que esto no se considera como cáncer como tal, ¿cierto? Ya hay una alteración de las células que está dentro de los lobulillos en este caso, pero que aún no se ha diseminado a las paredes externas. Esto no es un cáncer, pero existe alta probabilidad de que se desarrolle un cáncer. ¿Listo? Aproximadamente el 70% de los cánceres in situ se desarrollan en cáncer. Cuando ya se extiende las paredes de los lobulillos, es decir, se sale del interior de los lobulillos, se considera como un carcinoma lobolillar infiltrante o invasivo. ¿Listo? El ductal también tenía in situ, ¿verdad? El ductal también. No, solo se da en el lobulillo. ¿Esto lo vimos? ¿Qué son las hiperplasias? Son células normales que tienen un aumento acelerado, un crecimiento acelerado, pero su morfología es normal. Dentro de esos tenemos la que es la hiperplasia lobolillar atípica y la hiperplasia ductal o hiperplasia epitelial ductal. Estas son alteraciones de las células normales que, si no se tiene un control adecuado de este tipo de patologías, puede llegar a desarrollar cáncer posteriormente. Generalmente la hiperplasia ductal o hiperplasia epitelial ductal es el tipo de hiperplasia que en un 80% llega a convertirse en un cáncer de mama. En este caso, como la mama es una glándula, ¿cierto?, que está compuesta de células epiteliales, habíamos dicho que ese tipo de cáncer se llama adenocarcinoma. Entonces la mayoría de los cánceres que se dan en la mama son adenocarcinomas. Hay también una clasificación de hiperplasia, una hiperplasia que puede ser de tipo leve. Esta de leve no aumenta el riesgo de cáncer, es una alteración, digamos que es una patología benigna que se produce y que no hay un aumento de riesgo de que se convierta o se desarrolle en cáncer. Luego tenemos una hiperplasia moderada o flórida de tipo usual, que es un crecimiento un poco más irregular. El riesgo de que se desarrolle un cáncer es entre 1 a 2 veces mayor. Y ya la hiperplasia típica, cuando ya hay una alteración un poco más anormal de esas células, de que la hiperplasia ya tiende a convertirse en una displasia, puede llegar a convertir o tener un riesgo de 3 a 4 veces, perdón, de 4 a 5 veces mayor de convertirse en cáncer. La mayoría de los cánceres, generalmente, que se producen son los carcinomas lobolillares. De cada 9 de cada 10 mujeres, perdón, 8 de cada 10 mujeres diagnosticadas con cáncer, la mayoría es un carcinoma lobolillar. 1 de cada 10 mujeres tiene un carcinoma ductal y el otro porcentaje restante puede llegar a presentar un carcinoma quístico adenoide, carcinomas adenoescamosos de bajo grado, medulares, papilares, tubulares y mixtos. Estos son un tipo de cáncer no tan comunes, pero que puede llegar a presentarse como algún cierto tipo de cáncer en la mama. El más común, carcinoma lobolillar y el carcinoma ductal. ¿Qué factores de riesgo pueden llegar a desencadenar que se presente el cáncer? Entre esos tenemos la edad, mutaciones genéticas, la menstruación, unas mamas densas, hay antecedentes familiares, antecedentes personales, tratamientos previos a radioterapia, medicamentos, falta de actividad física, obesidad, injerencia de alcohol y a veces también el historial reproductivo. ¿Qué es un factor de riesgo para ustedes? ¿Qué creen que es un factor de riesgo? Cuando hablamos de factores de riesgo, hacemos referencia a qué. Lo que hace más propenso a... Sí. Son acciones o algún tipo de injerencias
que pueden aumentar el riesgo de producir una enfermedad, en este caso el cáncer de mama. ¿Por qué creen que la edad infiere como un factor de riesgo para presentar un cáncer? Por lo que nos comentaba en la clase pasada, que a medida que la persona va envejeciendo, las células ya no tienen la misma capacidad de poder cumplir su ciclo y pueden crear alteraciones dentro de ella misma. Exactamente. Ese tipo de injerencias con la edad, como sabemos, no es lo mismo una persona de 20 años, una persona de 50, 60 años, en que el organismo no va a actuar de la misma manera. Entonces empiezan células que tienen una alteración genética, ya no cumplen su ciclo normal, sino que el cuerpo, como ya está tan desgastado, por decirlo así, ya no tiene un control y eso produce, en muchos casos, que se desarrolle un cáncer. En el cáncer de mama, la edad oscila más entre mujeres mayores de 50 años. Es un riesgo de mujeres mayores de 50 años a desarrollar cáncer de mama. Las mutaciones genéticas, estas se producen en los genes BRCA1 y BRCA2, o BRCA1, BRCA2. Estos tipos de genes los tenemos todos, tanto mujeres como hombres, llamado el BRCA, que es un gen supresor tumoral. ¿Qué es un gen supresor tumoral? Son aquellos genes encargados de controlar los ciclos de reproducción celular, verificar que si hay un daño dentro de la estructura celular, hacer que esa célula anormal realice un proceso de apoptosis. Aparte de los protoncogenes, hay estos tipos de genes de supresión tumoral. Cuando este BRCA1 y BRCA2 mutan, como le digo, todos, tanto hombres como mujeres, tenemos el BRCA1, que son unas proteínas que se encargan de verificar la alteración del ADN y controlar que el ADN se reproduzca de una manera normal. Cuando hay un cierto tipo de mutación, este BRCA1 o BRCA2 pueden llegar a desarrollar un cáncer. El BRCA1 generalmente llega a producir el cáncer de ovario y el BRCA2 puede llegar, es el que produce el cáncer de mama. Entonces, cuando hay alteraciones genéticas en este tipo de BRCA1 o BRCA2, es muy propenso de que la persona desarrolle un cáncer. En hombres puede llegar a desarrollar un cáncer de páncreas o un cáncer de próstata cuando hay mutación de este gen. No sé si han escuchado que Angelina Jolie se hizo una prueba y al ver que el resultado que tuvo en esa prueba fue negativo, ella se mandó a extirpar los senos. No sé si lo escucharon. Fue porque vio que tenía una alteración en el BRCA2. Y eso, cuando hay una alteración en el BRCA2, significa que hay un 90% de probabilidad de desarrollar cáncer. Ella, para evitar eso, mandó a extirparse los senos. Y también esa alteración es de que si la persona tiene un cáncer de mama en el seno derecho y hay una alteración en el BRCA2, también es muy probable que esa persona desarrolle o un cáncer de ovario o un cáncer de mama en el lado contralateral. Es decir, si lo tiene en el derecho y tiene una alteración del BRCA2, puede llegar a producir altamente un cáncer de mama en el lado izquierdo. La menstruación. ¿Por qué la menstruación es un factor de riesgo si todas las mujeres cumplen ese ciclo? Sus factores de menstruación es cuando la menstruación llega a temprana edad, ¿no? O se va muy tarde de la... ¿Y qué pasa con esto? Con las hormonales. Exactamente. En el proceso de menstruación, y que muchas veces se dice de una manera despectiva o de recocha o como insulto de que una mujer está hormonal, es porque literalmente en este proceso, en este ciclo menstrual, la mujer empieza a crear más hormonas una mayor cantidad de hormonas de las que produce normalmente. Generalmente la hormona de la progesterona y el estrógeno, que son las dos hormonas que se relacionan en el ciclo menstrual. Cuando hay una andropausia, que es cuando las mujeres empiezan a menstruar más antes de los 12 años, o una menopausia mayor de los 50 años,
Esto infiere en que haya una alteración hormonal excesiva. Como tiene una menstruación antes de los 12, va a tener mayor crecimiento o mayor producción de hormonas durante su vida respecto a una mujer que tiene su ciclo menstrual normal. Entonces, esta alteración de estrógenos y progesterona, que en unas diapositivas les voy a indicar en qué infiere, hace que estas hormonas, que el exceso de hormonas altere también el ciclo celular y llega a causar un daño en la estructura celular y esto se convierta posteriormente en un cáncer. Las mamas densas, mamas con bastante tejido adiposo, también es un factor de riesgo, dado que el tejido adiposo produce también una serie de hormonas y esto también, al tener una alteración hormonal, puede llegar a producir cáncer. Antecedentes familiares, generalmente se dice que mujeres que tienen un antecedente en su familia en primer grado, es decir, mamá, hermana e hija, es muy propenso también, en un alto porcentaje, que ese gen mutado se haya pasado a la línea consanguínea siguiente. Entonces, una mujer que tiene cáncer de mama, se le dice a las hijas o a sus hermanas de que se realizan exámenes de control para evitar que se desarrolle un cáncer. Antecedentes personales, mujeres que hayan tenido hiperplasias, que ya las vimos anteriormente, también es un factor de riesgo porque si no se controla esa hiperplasia ductal o lobulillar, puede llegar a desarrollar un cáncer más adelante. Tratamientos previos a radioterapia, mujeres que hayan recibido un tratamiento de radioterapia en todas antes de los 30 años, también la radiación puede haber influido en que se produzca o se desarrolle un cáncer. Medicamentos como el dietilsteroestrol, este es un medicamento que se utiliza para controlar lo que son abortos espontáneos, también tiene una alta carga hormonal, entonces vemos que acá todo se relaciona con las hormonas, una mayor carga hormonal desarrolla un cáncer. Falta de actividad física, la obesidad, la ingesta de alcohol y el historial reproductivo. En el historial reproductivo se dice que mujeres que tengan o que hayan tenido un hijo después de los 30 años o que no hayan lactado o que no hayan tenido un embarazo a término puede también ser un factor de riesgo, porque el alcohol es un factor de riesgo de presentar cáncer. El alcohol, cuando se absorbe, va a las células y en algunos casos daña las células. Entonces el exceso de alcohol puede dañar muchas células y esas células no van a tener la capacidad de repararse y a producir una célula normal que se va a seguir reproduciendo. ¿Claro los factores de riesgo? ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Bien. Los diagnósticos, generalmente el examen físico, que es el primero que se determina, que se les dice a las mujeres, háganse el autoexamen, es para ver si encuentran o palpan algún tipo de anomalía en su interior. Sabemos que pueden producirse por medio de bultos, generalmente cuando es un ductal. Un examen clínico, las mamografías que nos van a dar unas imágenes más detalladas respecto a anormalidades que puede haber dentro del parénquima mamario, ecos, resonancias, laboratorios, biopsias, pruebas de receptores hormonales, prueba de receptor del factor 2 de crecimiento epidérmico humano HER2. En resonancia, a ustedes que les encanta la resonancia, cuando les envíe o les llegue un paciente o una paciente para tomar una resonancia de mama, se dice que no se puede tomar cuando la mujer haya tenido su ciclo menstrual esa semana. O sea, se debe tomar antes del ciclo menstrual, una semana antes o una semana después del ciclo menstrual. ¿Por qué? No, porque no vamos a ver las hormonas Por el crecimiento de la mama. Una puede ser el crecimiento de la mama y otra es que
bueno, también lo de las hormonas puede llegar a producir un falso positivo. Entonces, al haber un crecimiento en la densidad mamaria, puede haber o puede encontrarse una normalidad dentro de esa mama, pero producto del ciclo menstrual, no producto de una patología como tal. Entonces, en resonancia se tiene en cuenta de que no se debe tomar una resonancia de mama a pacientes que hayan tenido su ciclo menstrual. Se toma una semana antes o una semana después para evitar falsos positivos. En las pruebas de receptores hormonales tenemos las pruebas de estrógenos y progesterona. Esta se relaciona a la prueba de receptores hormonales. Esta prueba de receptores hormonales se hace por medio de laboratorios, con una prueba de sangre, en la cual se va a determinar la cantidad de estrógenos y la cantidad de progesterona que está produciendo esa persona. Un aumento significativo nos da una señal de que algo está pasando y que puede llegar a ser o a determinarse como cáncer. Entonces, un aumento de estrógenos, un aumento de progesterona puede denominarse ¿qué? O esto se puede denominar como un receptor de estrógenos y un receptor de progesterona. Cuando el aumento significativo es muy alto, entonces este receptor de estrógeno se va a conocer como el receptor de estrógeno positivo y el de estrógeno de progesterona igual positivo. ¿Sí? Cuando hay un aumento de las hormonas de estrógeno, cuando se prueba el estrógeno ya está aumentado y la progesterona está aumentada, se determina como un receptor positivo de estrógeno positivo y un receptor de progesterona positivo. ¿Cuáles son los valores normales? Eso ya lo determina el laboratorio dependiendo de la edad, dependiendo la edad de la paciente y también los exámenes clínicos previos. Que hay pacientes que tienen o que toman pastas hormonales, entonces esto también hace un aumento significativo. Entonces estos valores dependen tanto del examen clínico como de la edad de la persona. Señora. ¿También se hace después de la menstruación? ¿O? No. Entonces estos valores nos van a determinar si son positivos. Si son positivos, presentan un riesgo alto de desarrollar cáncer. Y tenemos la prueba de receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano llamado HER2. Este HER2 lo tenemos todos. Este HER2 es un gen al cual también se le hace una prueba, pero esta prueba se hace en laboratorio. ¿Qué tipo de prueba se le hace a esto? Generalmente una prueba inmunohistoquímica. ¿En qué consiste esa prueba inmunohistoquímica? Lo que se hace es sacar un tejido de la mama, sea por una biopsia con aguja fina, aguja gruesa o una biopsia trucú, en la cual se toma una parte de ese tejido biopsiado para verificarlo en laboratorio y se le agrega una especie de, digamos como de un químico para determinar la cantidad de genes alterados que hay respecto a ese HER2. ¿Cómo se demuestra un gen alterado? Este gen es como si se le pegaran las células tumorales, una especie como de... Sí, que las células... ¿Señor? ¿Es una correlación? No, esa es la ficha. La inmunohistoquímica lo que hace es determinar una cantidad de ADN en el ADN o en este HER2, las células que se han pegado a esa prueba y determinar si la prueba de inmunohistoquímica es positiva o negativa. Esta inmunohistoquímica tiene unos resultados que son 0 o 1, un 2 y un 3. Cuando la prueba es 0 y 1, hablando de inmunohistoquímica, se dice que es una prueba normal, que no hubo ningún tipo de alteración. La 2 es una prueba ambigua, es decir, que el resultado que se obtuvo no me determina si es positivo o negativo. Y la 3 significa que hay una alteración positiva del HER2.
En este caso sería un HER2 positivo. ¿Sí? Cuando hay una prueba, ¿sí me entienden hasta ahí? ¿Qué era, profe? La prueba de inmunohistoquímica, cuando se toma el material genético biopsiado para verlo en laboratorio y hacerle la prueba, esto nos da un resultado. Ese resultado puede ser 0 y 1, que significa que el tejido biopsiado está normal. Una 2 es una prueba ambigua, es decir, que no se puede determinar si está bien o está mal. Y el resultado 3 es un HER2 positivo, es decir, que sí hubo una alteración en el resultado de la prueba. Cuando hay un resultado 2 o ambiguo que no se puede determinar, para descartar si es positivo o negativo, se hace una prueba adicional, que es la prueba de Fish. Esta prueba de Fish es tomar esa muestra y hacerle o coaplicarle un elemento fluorescente a la prueba, y este nos va a determinar que si esa prueba reacciona con el material fluorescente que se observa en un microscopio más avanzado y más especial, nos va a determinar ya si es un 0 o 1 o si es un resultado 3. ¿Listo? Este ya es para descartar o para confirmar si es un 1 o si es un 3. ¿Listo? Esta es una prueba más avanzada. Y si se hace la prueba de receptores hormonales y la prueba de HER2 y los 3 resultados son positivos, se va a dar que es un resultado triple positivo. ¿Listo? O sea, siempre se va a hacer la prueba tanto de receptores hormonales como de HER2. Y si el HER2 también es positivo, si están los 3 positivos, se va a determinar que es triple positivo. Si el resultado nos determina que los 3 son negativos, se va a denominar triple negativo. Profe, una pregunta, ¿el BRCA no se los hacen antes de cualquier cosa? O sea, de pronto le hacen la ecografía, le ven ahí algo y no le envían el BRCA antes para confirmar si de pronto hay alguna mutación. Esa es una prueba también, pero es más que todo como de ADN, porque eso se encuentra dentro del ADN. Estos ya son los resultados que nos van a determinar que sí o sí el paciente tiene cáncer. La mutación nos dice, puede que le dé cáncer, pero puede que no. Hay un 90% de probabilidad de que produzca cáncer con una alteración del gen BRCA1 o BRCA2. Pero no me está diciendo este paciente tiene cáncer, sino que es alteración genética que se produce dentro del cromosoma, generalmente en el cromosoma 12 y 13, que se produce la alteración del BRCA1 o BRCA2, ya es más de un tipo genético, pero no determina sí o sí de que la paciente tiene cáncer. Esto ya es para determinar si la paciente tiene o no tiene cáncer. ¿Claros hasta ahí? Y los BIRATS. ¿Sí saben qué son los BIRATS? ¿Qué es? Es como una clasificación. La clasificación de una mamografía de acuerdo a los hallazgos que se encuentran. Esa clasificación BIRATS, como tú lo dices, es respecto a los hallazgos que se encuentran tanto en la mamografía, en la eco o en la resonancia. ¿Listo? En la eco o la resonancia. Mamografía, eco, resonancia. Es un resultado imagenológico. ¿Listo? BIRAT significa Breast Imaging Reporting and Data System, o sea, un reporte de imágenes que se hace en el sistema, en este caso de la mama. ¿Listo? Ya se puede hacer en los 3. Y dependiendo los hallazgos, también se puede dar el tipo de tratamiento. O sea, si es un BIRAT 1 va a tener un tipo de tratamiento o de guía o de seguimiento.
y si es un BIRAT 6 va a tener otro tipo de tratamiento. Cuando hay un BIRAT 0 se dice que no es concluyente o que hay una lectura incompleta. Esto significa que se le va a solicitar a la paciente estudios adicionales para determinar o para apoyar ese diagnóstico. En un BIRAT 1 se dice que hay una mama normal, es decir, que todos los hallazgos que se dieron en el parénquima pulmonar de esa persona fueron normales, y a esto se le dice que va a tener un seguimiento de tipo anual. O sea, como es una mama normal, no tiene ningún tipo de calcificaciones ni nada, el seguimiento que se va a hacer anual. Un BIRAT 2 son hallazgos benignos no cancerosos, en algunos casos quistes, calcificaciones que se puedan llegar a presentar. En este BIRAT 2 se hace un control también anual, porque ya sabemos que son benignos, que no va a tener alguna alteración, que no va a crecer, que no se va a modificar. Entonces, es una mama prácticamente normal. Como es una mama prácticamente normal, se va a hacer un seguimiento de tipo anual. Un BIRAT 3, hallazgos probablemente benignos, también que pueden llegar a ser quistes o pueden llegar a ser calcificaciones, pero no se determina de qué tipo. Se clasifica como que tiene un 2% de riesgo de malignidad, es decir, que puede llegar a desarrollar cáncer. En ese BIRAT 3 se dice que el seguimiento, si en 2 años esto se mantiene igual, se reclasifica a un BIRAT 2. Es decir, se hace un seguimiento anual porque se supone que son benignos. Si en 2 años este sigue siendo normal, ese quiste, esa calcificación tiene el mismo tamaño, no ha variado, no ha aumentado, se reclasifica a un BIRAT 2. Sí. Se hace cada 6 meses seguimiento del BIRAT 3 por 2 años. O sea, se hacen 4 controles cada 6 meses y a los 2 años ya sigue con estabilidad, se reclasifica. Yo no tengo que sanar en lo que yo consulto. Pues, yo como trabajo en eso 8 años, pues ahí más o menos lo conozco. Ok. O sea, esto, según lo que yo consulté, en los libros de cáncer que tengo, decía que era anual. También puede depender del protocolo de cada institución, ¿no? Sí, eso también. Pero igual, si no hay una variación a 2 años, se reclasifica. Eso Sí, sí. eso. Un BIRAT 4 se dice que es una normalidad sospechosa, es decir, que ya hay una alteración, que ya hay algo que no es benigno, y este se puede clasificar en un BIRAT 4A, que es una baja sospecha de cáncer, un BIRAT 4B, que es una sospecha intermedia, y un BIRAT 4C, que ya es como una normalidad un poco más propensa a que sea cáncer. Y esta conducta dice que se le realiza biopsia a la lesión que se encuentra. Un BIRAT 5, una normalidad que sugiere un hallazgo maligno, es decir, que ya se determinó por medio de la biopsia que había un hallazgo que es maligno. Se dice que en esta los hallazgos ya tienen una apariencia de cáncer, una alta probabilidad de que sea cáncer, y el BIRAT 6 ya es una lesión demostrada, que esta es cuando ya la paciente sabemos que tiene cáncer, ya se le ha diagnosticado el cáncer como tal, y este BIRAT 6 ya es como los controles que se siguen realizando en adelante. Profe, Sí, ¿o no? que del 4 en adelante los controles tienen que ser. En estos ya se hacen estudios adicionales a profundidad en el 4 para determinar si es cáncer. Ya puede haber una calcificación porque es una imagen sospechosa. Se hace una calcificación, sea un quiste, sea alguna masa. Lo que se hace es realizar una biopsia de esa lesión sospechosa y en el microscopio determinar si es o no es una alteración. ¿Listo? También existen unas densidades mamarias en la cual vamos a determinar la grasa de la mama, la grasa, si la mama tiene una composición predominante de grasa o no, la densidad media, cuando la mama tiene tejido fibroglandular disperso, heterogénea, la mama con tejido glandular heterogéneamente denso, y la densa, cuando la mama tiene un tejido glandular extremadamente denso que puede llegar a ocultar lesiones. Y esta mama de parénquima glandular densa
puede llegar también a producir unos falsos negativos. Puede determinar que esté la lesión, pero como tiene mucho tejido glandular, lo puede ocultar, puede determinar un diagnóstico negativo. Entonces, por eso también se envían las imágenes de resonancia para verificar mejor las lesiones. Bien, ahora viene lo bueno. Cuando ya tenemos un diagnóstico de cáncer, cuando ya sabemos que la paciente tiene cáncer, debemos determinar lo que es el TNM. ¿Qué es el TNM? Tumor, nódulo, metástasis. El tumor o la letra T nos determina ¿qué? El tamaño y la localización que tiene ese tumor, ¿cierto? La clasificación TNM tiene unas subclasificaciones. Cuando hablamos de un TX, estamos hablando de un resultado que no se pudo determinar. Es decir, no se puede determinar si la paciente tenía cáncer o no. Este TNM se hace a partir de varios estudios. Aquí entra a jugar lo que es la prueba de receptores hormonales, la prueba de HER2 y los BIRROS. ¿Listo? Entonces, teniendo esos resultados de esos 3 estudios, ya se puede determinar qué TNM tiene ese paciente o esa paciente. Me faltó agregar algo, perdón, como paréntesis. En los hombres también se presenta el cáncer de mama. Es muy inusual, pero puede llegar a darse. Y si hay en la familia un hombre que presente cáncer de mama, hay un 98% de probabilidad de que su descendencia desarrolle también el cáncer de mama. Porque es algo inusual, pero es muy peligroso también. Bien, cerrando el paréntesis, ya teniendo los resultados imagenológicos de laboratorios y biopsias que se realicen, vamos a hacer la clasificación TNM. TX no se puede determinar. ¿Listo? T0 significa que no hay evidencia de patología o que no hay evidencia de cáncer. El TIS significa que es un tumor in situ. Como sabemos, el in situ no es cáncer, pero hay una probabilidad de que se convierta en cáncer si no se trata a tiempo. Tenemos un TIS, un carcinoma ductal in situ, que ese es un no invasivo, pero que si no se extirpa puede llegar a convertirse en invasivo. Esta es la clasificación de T. Un TIS de un carcinoma ductal in situ. Y tenemos un TIS, enfermedad de Paget. Esta enfermedad de Paget se produce en las células del pezón. Hasta ahí, un TIS significa que el paciente no tiene cáncer, pero sí hay un desarrollo anormal de la patología. ¿Listo? Luego viene la clasificación T1. Esa clasificación T1 significa que el tumor mide menos o igual a 20 milímetros en su mayor dimensión. Aquí ya empezamos a hablar del tamaño que tiene el tumor. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Ese TI1 puede ser un TI1-MI, y significa que es un tumor microscópico, que su tamaño es menor o igual a 1 milímetro en su mayor dimensión. O sea, es una lesión muy, muy pequeña. TIM significa tumor o T1 microscópico, que es menor o igual a 1 milímetro en su mayor dimensión. Y clasificamos también en un T1A, T1B y T1C. T1A, el tumor mide de 1 a 5 milímetros en su mayor dimensión. T1B, mayor o igual mayor a 5 milímetros, menor o igual a 10 milímetros en su mayor dimensión. Y un T1C, mayor a 10 milímetros, pero menor o igual a 20 milímetros en su mayor dimensión. Esa es la clasificación de lo que viene a ser un T1. Cuando hay un T1, el tumor no es más grande de 20 milímetros. O sea, hay lesión, ya sabemos que hay lesión, pero el tamaño máximo cuando veamos un T1 es 20 milímetros. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, el T0 decía, el TX decía que no se puede determinar. No se puede determinar. El T0 que no hay patología. No hay evidencia de patología. No hay evidencia de patología. Y el T5 es que no sé.
TIS, T in situ. Que ese puede ser el TIS, carcinoma ductal in situ, que es este CDIS, carcinoma ductal in situ. Que ya sabemos que in situ no es cáncer, pero si no se trata a tiempo, se puede convertir en cáncer, que puede seguir diseminándose. T microscópico, donde la lesión es menor o igual a 1 milímetro en su mayor dimensión. T1A, mayor a 1, menor o igual a 5 milímetros en su mayor dimensión. T1B, mayor de 5, pero menor o igual a 10 milímetros en su mayor dimensión. Y T1C, de 10 a 20 milímetros en su mayor dimensión. ¿Sí? El T2 significa que el tumor ya es más grande y que este tumor mide más de 20 milímetros, pero menos o igual a 50 milímetros en su mayor dimensión. El T3 significa que el tumor es mayor o igual a 50 milímetros en su mayor dimensión. Y un T4 es cuando el tumor de cualquier tamaño ya ha invadido o ha tenido una extensión a la pared pectoral. Generalmente estos ya son tumores grandes, pero es posible que el tumor no sea tan grande, que tenga menos de 20 milímetros en su mayor dimensión, pero como ya ha hecho un proceso metastásico a órganos a riesgo, ya se considera como T4. ¿Listo? Todo lo que sea T4 es cuando ya hay metástasis, sea regional o sea a distancia. Entonces, cuando ya hablamos de un T4 significa que ya hay una invasión de órganos. Mentira, T4 es una invasión a órganos cercanos, o sea, es una metástasis regional. ¿Sí? ¿Claros? Y este T4 también se divide en un T4A, T4B, T4C y T4D. Un T4A significa que hay una invasión a la pared torácica, a la pared del músculo pectoral mayor. Un T4B es cuando ya hay ulceración. ¿Hay qué problema? Ulceración. Produce úlceras. El T4C es la combinación de estas dos, es decir, el paciente tiene úlceras y aparte tiene una invasión a la pared pectoral. Y T4D es cuando ya hay una diseminación a órganos a distancia, que puede ser una alteración a la pared torácica como tal, al esternón, o también ya hay una alteración a los ganglios regionales. Señor. Profe, ahí en la clasificación del TIS, por decirlo así, la general aquí se carcinoma in situ, ¿a la enfermedad de Payet hay alguna diferencia? Porque veo que la clasificación es la misma, TIS y TIS para las dos. La enfermedad de Payet es no invasivo, es un in situ, pero solo se da en el pezón. La enfermedad de Payet solo se da en las células del pezón. ¿Listo? Entonces, por eso se coloca TIS, o sea, tumor in situ, pero enfermedad de Payet, es decir, la lesión está en el pezón. ¿Claros con el TNM? Con el T vamos a determinar el tamaño del tumor. Y ya con un T4, la localización que pueda llegar a tener ese tumor a órganos regionales. ¿Sí? Luego tenemos la N, que significa nódulo o ganglios. La N, en este caso tenemos una NX. Todo lo que sea TX, NX, MX, significa que no se puede determinar. T0, N0, M0 significa que no hay evidencia. En T no hay evidencia de tumor. En N no hay evidencia de que haya un compromiso nodular o ganglionar. Tenemos un N1 que tiene una diseminación a 1 o 3 ganglios axilares o mamarios internos. Un N2 hay una diseminación de 4 a 9 ganglios axilares o mamarios internos. Y N10 hay una diseminación de 10 o más ganglios axilares o mamarios internos. Entonces, dependiendo de la cantidad de ganglios afectados, vamos a determinar la numeración de N. Entre mayor sea el número, tanto en T, N y M, significa que va a haber una alteración o va a haber un compromiso más grande, que puede ser a órganos o que puede ser a nódulos. En M
MX no se puede terminar, N0 no hay evidencia de metástasis, N0 y positivo significa que no hay evidencia radiológica o clínica, es decir, que se tomaron imágenes para verificar si hay metástasis, pero no se pudo comprobar. La diferencia es de que sí hay una metástasis, pero es microscópica. Entonces, M0 con el I positivo significa que hay una evidencia de metástasis microscópica. Y M1 es cuando ya hay una diseminación de la patología. Generalmente la metástasis en cáncer de mama se puede producir a pulmones, cerebro y óseo, que son generalmente los tipos de metástasis a distancia que más se presentan. ¿Preguntas? M1 era metástasis ya a distancia, ¿verdad? Sí, señor. Y el M0 era metástasis pero microscópico. M0 cuando tiene el I positivo, porque M0 solo es que no se puede terminar. M0 no se puede M0 y positivo es que no se puede terminar por imágenes, porque como es microscópico no vamos a ver una lesión menor a 1 milímetro. Esto se determina generalmente por estudios que se realizan con laboratorio, que se puede llegar a presentar en exámenes de sangre. ¿Clara la clasificación TNM? ¿Seguros? Yo solo tengo una pregunta cuando es la supresión medular, ¿qué clasificación de mama tendría que tener? ¿La qué, perdón? La patología medular, el síndrome de compresión medular. Que Esos no tienen TNM porque ya son producto de una patología anterior. sí, pero digamos ahí, en el cáncer de mama, ¿cuál sería el TNM para ese síndrome? Si hay una compresión medular, Sí. está afectando otro órgano, ¿cierto? Sí. Y al afectar otro órgano, el tamaño de esa afectación debe ser mayor a 50 milímetros. Y si hay una afectación, significa que allá es un T4 D. Pero digamos que las urgencias oncológicas no se clasifican con TNM. ¿Listo? O sea, las urgencias oncológicas no tienen TNM porque son producto de una patología previa, una patología primaria. Por eso no hay una clasificación TNM. Este TNM solamente es para las patologías que estamos viendo o el tumor primario. En este caso, el cáncer de mama. Pero, en el caso, si produce una hemorragia, no podemos decir que sea un T4. O sea, lo sospechamos porque ya hay una compresión de la médula. En el caso de la mama no va a haber compresión medular porque pues la mama está muy lejos de la médula espinal. Entonces esto se caracteriza o se clasifica dependiendo de los órganos o las lesiones que está presentando el tumor. Este TNM es una clasificación mundial. ¿Listo? Esto ya está estipulado en todo el mundo. No es que esto está en San Ignacio y en Country dijeron no, yo quiero que el T4 sea menor a 5 milímetros. No, esto es un protocolo mundial. ¿Listo? Profe, ¿es el TNM solo para mama? La clasificación TNM es para todas las patologías primarias, pero cada patología tiene su caracterización TNM diferente. En Cervix no se utiliza TNM, sino que se utiliza otra clasificación que es igual al TNM, pero tiene otro nombre. Y tiene otras clasificaciones. Y tiene otras clasificaciones, porque no es lo mismo el tumor en mama, un tumor en próstata, un tumor en cerebro, un tumor en médula, un tumor óseo, todo varía. Por eso cada patología tiene su TNM aparte. ¿Listo? Bien. Ahora vamos con la simulación de un cáncer de mama, ya hablando de radioterapia como tal. ¿Por qué es necesario conocer el TNM? Porque a nosotros nos llega un paciente y el médico nos dice paciente con un adenocarcinoma mamario con un T4B NX M1. Entonces ya debemos más o menos relacionar qué tipo de cáncer tiene ese paciente. Y también nos llega con receptor de progesterona del 80%, con receptor de estrógenos positivo o un triple positivo. Entonces ya debemos más o menos saber o tener idea de qué tipo de tumor tiene la paciente. La simulación, vamos a utilizar el plano inclinado.
Este es el inmovilizador que usamos en pacientes para hacer un tratamiento de radioterapia en cáncer de mama. ¿Cómo se llama? Plano inclinado. Este está compuesto de otros inmovilizadores. Tenemos un soporte de pelvis, que es este. Tenemos un soporte de cabeza. Tenemos unos soportes de muñeca y tenemos unos soportes de brazo. ¿Por qué? Porque la paciente va a ir con los brazos hacia arriba. La posición de la paciente o del paciente, de cúbito supino, cabeza gantry, los dos brazos hacia arriba en lo posible. Si no puede subir un brazo, pues el brazo contralateral se puede dejar abajo, pero sí o sí el brazo del lado afectado debe ir arriba y la cabeza girada al lado contrario. ¿Sí? Paciente de cúbito supino, cabeza gantry, brazos hacia arriba, los dos brazos hacia arriba y la cabeza girada hacia el lado contrario. Es decir, si la lesión es en el seno derecho, la cabeza va girada hacia el lado izquierdo. Las fiducias nos vamos a ubicar, a diferencia de los otros tipos de simulaciones que vamos a realizar y vamos a ver más adelante, las fiducias en mama son más de las 3 normales que tenemos. Es decir, las normales son las 2 laterales y línea media, ¿cierto? En mama vamos a determinar una fiducia en el tercio medio de la clavícula. Vamos a ubicar tercio medio de clavícula en la paciente y a ese nivel vamos a colocar una fiducia. Vamos a ubicar 2 centímetros por debajo del pliegue inframamario, medimos aproximadamente 2 dedos y a esa distancia colocamos la otra fiducia. En el caso de que la paciente le hayan hecho una mastectomía radical, ejemplo del seno derecho, ¿cómo vamos a calcular los 2 centímetros por debajo del pliegue mamario en ese seno? Con la otra mano. Vamos a determinar aproximadamente. Ubicamos el pliegue inframamario de la mama contralateral y más o menos a ese nivel lo llevamos. Línea media, nivel de pezones o tercio medio del esternón. Cuando las pacientes tienen las mamas muy grandes o caídas, pues no, si la mama, ejemplo, le llega hasta acá, pues no vamos a ubicar a nivel de pezón, sino a nivel del tercio medio del esternón. Y las laterales a nivel de línea media axilar. Y cuando la paciente le hayan realizado cirugía, se debe marcar sí o sí la cicatriz. Se debe hacer una marcación desde donde inicia hasta donde termina la cicatriz. ¿Por qué? Porque esto le va a determinar al médico dónde se hizo la cirugía y va a determinar el hecho quirúrgico de tratamiento. ¿Sí? Esa profe sería en total 4 fiducias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque recuerden que estas laterales son 2, derecha e izquierda. Topograma lo vamos a tomar desde base del cráneo hasta el L1, L3. Prácticamente nos coja todo el margen del tórax, que no se nos vaya a recortar. Y los cortes van a ser de 3 cada 3. ¿Por qué usamos un plano inclinado y no dejamos a la paciente totalmente en decúbito supino? Porque si la dejamos supino, vamos a observar aquí que hay un espacio diferencial anatómico entre la paciente que se da desde el pecho hasta el cuello, y eso nos va a dar un margen de sobrerradiación en algunas partes, y para compensar debemos colocar bolus, pero pues no vamos a colocar un bolus, y también porque el rayo entra perpendicular y puede tener afecciones a lo que son pulmones y corazón. Para eso utilizamos el plano inclinado, para compensar este espacio que nos queda acá y para que el rayo, cuando entre perpendicular, no afecte los órganos, sino que totalmente se administre la radiación en la mama. Como por la posición también de la mama, ¿no, profe? Exactamente. Si acostada en la mama, toma otra postura. Exactamente. Sí, porque se van a ir si son muy grandes las mamas, se van a ir hacia atrás. Entonces va a haber una variación. Y esto también le va a dar una comodidad a la paciente. ¿Por qué colocamos todas esas fiducias?
porque colocamos que estas son las fiducias y las dos laterales y la línea media. Porque colocamos una fiducia a nivel del borde del tercio medio de la clavícula y otra 2 centímetros por debajo. Porque las mamas no son idénticas de todos. Hay una mama más grande que la otra. No, Por lo que De los por las dos. medidas. no. Porque debemos decirle al doctor más o menos de dónde a dónde va la mama. Entonces, la mama de la del tercio medio de la clavícula pues va a determinar el borde superior de la mama. Esta inferior nos va a determinar el borde inferior. Y las laterales ya es para el posicionamiento. Y esta, aparte del posicionamiento, nos va a determinar el borde interno. Y está acá el borde externo. Prácticamente lo que hace es determinar un cuadro para decir dónde se encuentran los límites de la mama. ¿Listo? Para eso colocamos las fiducias en esta parte. Para decirle al médico de dónde a dónde va la mama y que él pueda realizar la planeación. Como vemos aquí, esta es una planeación, esto es una reconstrucción 3D de la planeación después de haber tomado las imágenes. Y este de aquí viene a ser el sitio de tratamiento o el PTU. Profe, y por ejemplo, cuando hay la enfermedad de Payet, que ya está diagnosticado y todo, para ubicar siempre el pezón en el isocentro, o sea, como inmovilizar la mama para que siempre quede en ese mismo punto. Lo vamos a hacer de esta manera, o sea, en esa parte no, siempre se deja un margen un poco adicional y a partir de las imágenes de tomografía. Si ya es muy grande, ya tocaría entrar a evaluar con el médico qué tipo de inmovilización se hace, pero igual debe ser con el plano inclinado. O si es muy superficial, como el pezón está superficial y el grosor del pezón no es tan grande, puede hacerse un tratamiento con electrones. Este es el posicionamiento de la paciente, brazos hacia arriba. Pueden observar cómo descansan los brazos, valga la redundancia, los reposabrazos, los reposamuñecas. Estos tienen unas angulaciones que nos permiten ayudarle a la paciente que si no puede bajar mucho el brazo, acoplamos este soporte para que ella se sienta cómoda. Que si en las muñecas la paciente no puede bajar mucho el brazo, esto tiene la facilidad de angularse o de subirse para que la paciente quede totalmente cómoda durante el tratamiento. En este caso, ¿qué seno le vamos a tratar a la paciente? Derecho, porque está en la mama girada. Y aquí vemos una fiducia, que esto nos representa el borde superior de la mama. Esta es la parte de atrás de lo que son los reposamuñecas. Vemos que tiene unas numeraciones, las cuales aquí podemos ubicarlo dependiendo de cómo de la paciente. Esto se puede subir hasta 4 centímetros de altura y esto también se puede mover dependiendo si la paciente no puede abrir o no puede cerrar muy bien los brazos. O sea, todo esto se acopla a la anatomía de los pacientes. Esto también tiene unas angulaciones y unas posiciones. Esta es la angulación del plano inclinado, que puede ir de 1, donde el plano no queda tan inclinado, 2, 3, 4 y 5, dependiendo si la paciente nos puede colaborar, quedarse, se puede quedarse acostada prácticamente o si no puede acostarse mucho. En estándar, casi siempre lo dejamos en 1 o 2, que no quede ni tan inclinada ni tampoco tan supino, a un término medio. Aquí vemos la angulación, esta paciente la dejamos en 1. Estas son fotos que nosotros colocamos en un formato. Siempre a los pacientes de mama les tomamos estas fotos de cada uno de los inmovilizadores. ¿Para qué? Para que el día que va a iniciar el tratamiento lo ubiquemos exactamente igual en esos puntos. No que la simulamos en el 1, pero es que yo quiero dejarla en el 2. No, porque nos va a variar el punto de tratamiento.
Este es el soporte de pelvis, que también tiene una numeración alfabética, A, B, C, D, dependiendo qué tan grande o qué tan pequeña sea la paciente, y nos va a ayudar a que la paciente no se deslice en el plano mientras está acostada. Este es el soporte de cabeza, que también tiene unas numeraciones A, B, C, D, E, F, G, H, I, dependiendo dónde queremos posicionar a la paciente. O sea, lo podemos ubicar para que la cabeza de la paciente esté lo más cómoda posible. Y eso sería en lo que es la simulación. ¿Preguntas? ¿Clara la simulación? Profe, yo tengo una pregunta. Cuando se hace la simulación, ¿pasa lo mismo que cuando se hace la simulación con otra lesión de otra parte del cuerpo? Me refiero a que, por ejemplo, si la simulación se hizo del seno derecho, siempre en todas las sesiones que se le haga a la paciente se tiene que hacer el mismo protocolo que se hizo inicialmente en la simulación. O dependiendo si la lesión varía de tamaño, hay que volver a reprogramar y hacer una nueva simulación. Sí. Si vemos que la paciente inició el tratamiento y le aumentó la lesión, o se le inflamó el seno, o le apareció un edema en el interior de la mama, o no ha cicatrizado bien, todo ese tipo de variaciones a partir de la simulación se informa al médico y él determina si se resimula o se suspende el tratamiento, dependiendo de... ¿Listo? Generalmente en pacientes con cicatrices que no han sanado, no se inicia el tratamiento. Esperamos a que cicatrice bien para poder iniciarlo. ¿Por qué? Porque la radiación va a estar atacando las células. Y si le damos la radiación, estamos evitando que las células empiecen a cicatrizar. Entonces vamos a dejar una herida abierta durante todo el tratamiento. ¿Listo? ¿Se durmió, Camilo? Ganas, profe, pero Clara la simulación, ¿cierto? Sí. Posicionamiento, fiducias, cortes, topograma, inmovilizador. Les pregunto, no me van a colocar el inmovilizador, soporte de pelvis, soporte de pies, soporte... No, plano inclinado, ya. ¿Wimboard? ¿Dónde está el Wimboard? Y el tratamiento ya es cuando el médico ha pintado el PTV, CTV, GTV. Primero simulación, luego delimitación, luego planeación de física. Y esta paciente que ya está en tratamiento. Este es el tatuaje de tratamiento. Aquí está el otro tatuaje y del otro lado está el otro tatuaje. Como sabemos, de aquí hasta donde está la lesión, que queda en este punto, que este es el isocentro, lo que hacemos es ubicar a la paciente en estos tatuajes de simulación, que recuerden que les dije que era como el punto cero, ¿sí? A partir de aquí, física nos dice que debemos hacer una serie de movimientos longitudinales, laterales y verticales. Al hacer esos movimientos que física nos dice, en este caso, corrimos a la paciente más inferior, más superior, más anterior, perdón, y más a la derecha. Y en esa intersección es donde el médico pintó donde estaba el tumor, y ese viene a ser ya nuestro isocentro de tratamiento. Y como son coordenadas diferentes a las de acá, porque hay una distancia mayor, hacemos unas nuevas marcas. Y respecto a esas marcas, vamos a posicionar a la paciente durante todo el tratamiento, ¿sí? Y el punto cero solamente nos sirve para la simulación y el primer día de tratamiento, porque a partir de aquí vamos a mover coordenadas para llevarla hasta el PTV que pintó el médico, que son unas coordenadas diferentes a las iniciales, que en algunos casos coinciden, sí, pero en la mayoría de los casos hay que hacer desplazamientos, y esos desplazamientos los dejamos marcados para el tratamiento como tal. Es decir, a esta paciente la vamos a tratar todos los días en este punto. Así es como posicionamos a la paciente, igual que en simulación, con el mismo inmovilizador, con las mismas coordenadas. Y este de acá atrás es el equipo de tratamiento. El equipo va a girar alrededor de ella. Cuando hablamos que el equipo gira alrededor de ella, estamos hablando de una técnica. No. Cuando el equipo
equipo gira alrededor de la paciente y está irradiando. Está bonito ese parcial para el martes. Lima. Y nosotros tenemos en el hospital un protocolo de que las primeras 5 sesiones de inicio, o sea, desde que inicia y las 4 restantes, vamos a tomar una imagen. Esta imagen es para verificar el posicionamiento. Y pacientes que tienen más de 15 a 20 sesiones de tratamiento, las primeras 6 sesiones les dejamos esas marcas con esparadrapo que vieron anteriormente, y después de la 7ª tatuamos a la paciente en ese punto. Es decir, esta paciente va a tener los tatuajes de simulación y los tatuajes de tratamiento, para evitar que esas marcas se corran, se muevan, que la paciente viene en la mañana pero un día vino en la tarde y se le corrieron las marcas, y pues como es un personal diferente que la trata, no sabe dónde están, podemos irradiar mal a la paciente. Entonces, como protocolo y evitar ese percance, se tatúa de nuevo a la paciente. Pero ya sabemos que estos son los tatuajes de tratamiento. Y esta es una historia clínica de una paciente. Como vemos, paciente 64 años, diagnóstico de carcinoma de mama derecha, receptor de estrógeno positivo, receptor de progesterona positivo y un HER2 negativo. Es decir, esta paciente tiene receptores hormonales positivos, pero el HER2 es negativo, entonces no es ni triple negativo ni triple positivo, pero sí hay una alteración de estrógenos y progesterona. Estadificación T4B, ¿qué era un T4B? Que el tumor mide más de 50 milímetros y tiene una ulceración. Un N2 significa que tiene un compromiso ganglionar entre 4 a 9 ganglios axilares o mamarios internos. Y un M1 significa que esa paciente ya tiene metástasis a distancia. ¿Sí? Un estadio 4, que esos estadios no les voy a explicar porque queda muy complejo y entra a jugar los receptores de progesterona, el TNM, los laboratorios. Entonces hay muchos resultados para determinar un estadio, pero para que lo sepan, los estadios entre mayor grado tengan, mayor compromiso tumoral y mayor tamaño del tumor y mayor afectación puede llegar a tener esa paciente. Es decir, un estadio 4 es una paciente que prácticamente está metastásica, que el tumor está muy grande, y un estadio 1 significa que el tumor está en una etapa inicial. No les hablo de eso porque, como les digo, los voy a enredar más de lo que ya están. Profe, pero eso no va como relacionado con El TNM, no con la mortalidad de la paciente, como con el tiempo de vida que le queda. Con el pronóstico de vida. se puede llegar a dar como un pronóstico de vida dependiendo del estadio. Pero como les digo, para determinar un estadio 4 debemos ver si la progesterona es positiva, en qué valor, si el estrógeno es positivo, en qué valor, si el HER es positivo, si se hizo inmunohistoquímica o FISH, el tipo de TNM, las biopsias, los BRAFs. Entonces es mucha información para clasificar el estadio. Entonces por ahora no les voy a determinar, o sea, pero sí tener en cuenta de dónde va a salir el estadio. O sea, de muchos resultados de estudios previos que se realizaron. ¿Qué más dice? Que tiene un nódulo sólido no calcificado a 5.4 milímetros en el lóbulo superior derecho, es decir, hizo metástasis a pulmón. Lleva neoadyuvancia con quimioterapia. ¿Qué es neoadyuvante? Señores, no entendí. ¿Qué es neoadyuvante? Pero en este caso, como hablamos de quimio, entonces se dice que primero se hizo quimio y luego se hizo la cirugía. O sea, es lo mismo dependiendo del tratamiento. Neoadyuvante, concomitante. Entonces, dependiendo si es quimio, si es una quimio neoadyuvante, primero se le da quimio y luego cirugía. Si es una quimio adyuvante, primero se le hizo la cirugía y luego quimio. Pero para términos de radioterapia, ya les expliqué cómo se clasifica. Y se hizo un vaciamiento axilar y una valoración por radioterapia previa. Y esto es lo que nos lleva a nosotros. Esta es la historia clínica de una paciente que va a radioterapia.
Y después de toda esta descripción, que ya debemos saber qué significa, el médico nos dice, le vamos a dar una radioterapia externa de intensidad modulada, IMRT, a nivel de reja costal y axila en fosa supraclavicular derecha, con una prescripción de dosis total de 4.256 centigrays, que se va a fraccionar en 266 centigrays. O sea, es decir, todos los días le vamos a dar 266 para finalmente llegar a 4.256. Previa simulación con TAC, ya esto es lo que el doctor le explica a la paciente. Pero nosotros vemos primero esto, la historia clínica, cómo llega la paciente, y luego lo que el doctor nos dice. Vamos a simular reja costal y fosa supraclavicular. Esto ya es el formato de física médica. A esta paciente le vamos a dar el tratamiento en reja y en fosa al tiempo. Recuerdan que ayer les dije que hay pacientes que se les da refuerzos. Entonces, hay refuerzos en los cuales primero se da el tratamiento y al finalizar el tratamiento se hace un refuerzo a fosa supraclavicular o a axila. Ese es un refuerzo normal. Y ese tipo de refuerzos se da principalmente en técnica IMRT, que es Stephan Schultz o Sliding Window. ¿Listo? O sea, en este tipo de tratamiento se daba el refuerzo después del tratamiento. En BIMAC se puede dar el refuerzo y el tratamiento al tiempo. Aparte, en esos refuerzos posteriores había que hacer otro tipo de desplazamiento. Es decir, primero irradiábamos el seno y para el refuerzo hacíamos otra localización porque ya íbamos a fosa supraclavicular. Entonces la distancia era diferente. Acá, en BIMA, se puede dar las dos al tiempo. ¿Por qué? Porque los multiláminas tienen la capacidad de conformar la lesión tumoral y aparte conformar la lesión donde la zona donde vamos a dar el refuerzo. A este tipo de refuerzo integrado se le conoce como un bus integrado. Cuando hablemos de bus integrado significa que el tratamiento y el refuerzo se van a dar al tiempo. Es decir, mientras irradiamos seno, la reja costal, inmediatamente estamos irradiando la fosa o la axila. Pero, usted dice que primero se le da el tratamiento inicial al tumor, ¿cierto? Y luego Eso es en la técnica IMRT. Es decir, el médico decía, le vamos a dar 15 sesiones en reja costal. Al finalizar las 15 le vamos a dar 5 de refuerzo en fosa. O sea, son localizaciones diferentes en IMRT. Pero se refiere es que primero se trata el tumor y pasadas las sesiones, ahí sí luego con los ganglios. Ahí dábamos el refuerzo en ganglios, sí, señor. Y en ese método para los ganglios, ¿se utilizan las mismas fiducias o se ubica de manera diferente? Con la misma simulación que hicimos, ellos determinan el PTV de tumoral y el PTV de ganglios, el PTV de tratamiento y el PTV de refuerzo. Con eso mismo, no había que hacer otra simulación. Por eso él ya prescribía 15 sesiones de tratamiento, al finalizar 5, 3, 2, lo que el médico determine, de refuerzo. Acá se da el refuerzo al tiempo y al mismo número de sesiones. 15 de reja costal, 15 ¿de qué? De fosa supraclavicular. Entonces van a tener, pero como es una intensidad modulada y es volumétrica, el equipo tiene la característica de primero irradiamos reja derecha y al finalizar de irradiar la reja derecha vamos a irradiar la fosa. Él puede modular la dosis. Es decir, acá vamos a dar 4.266 centigrays y acá en fosa le puede dar 250. ¿Listo? ¿Sí? Y esta es la prescripción que hice en física médica. Aquí vemos también el plan, la mayor dosis, la mínima dosis que va a recibir el PTV van a ser 7 grays, la máxima dosis 49 grays. Y estos son los órganos a riesgo. La mínima dosis que va a dar el corazón va a ser 1 gray y la máxima va a ser 3 grays. Esto lo sacamos a partir de el histograma dosis volumen. O sea, al hacer el histograma,
que no lo guardé. Después del histograma se hace ese tipo de cálculos. La mínima dosis que va a recibir los órganos y la máxima dosis que van a recibir los órganos. Acá también vemos otra descripción que nos dice seno derecho con drenaje, el plan, la dosis que va a recibir 4.560 centigrays o 42.56 grays en un total de 266 centigrays en 16 fracciones. Y lo que les decía, primero vamos a tratar la reja costal, eso se llama campus. El primer campo, que es este A1, va a tratar la reja. Cuando termine, el equipo se va a conformar y va a modular su dosis para administrar el segundo campo en la fosa o en la axila. Y las unidades monitor, que ya saben que son, ¿cierto? Entonces, cada campo tiene una determinada dosis monitor, una dosis de unidades monitor. Es decir, el campo A1 va a tener 845 unidades monitor, porque es reja costal, y el campo 2, como va a ser la fosa, va a tener menos dosis, va a ser de 436 unidades monitor. Todo esto es lo que debemos revisar al momento del tratamiento. Que las unidades monitor coincidan, que la dosis coincida, que la localización coincida, que el histograma coincida. Todo esto lo hacemos como una especie de lista de chequeo. Y este es el cuadro de la paciente. En la parte superior están los datos de la paciente, el tipo de tumor, la firma del médico. Y aquí, como les decía, el primer campo va a ser de reja costal, va a recibir 266 centigrados, y la axila va a recibir 266 centigrados en este caso. Hay casos en los cuales puede disminuir. ¿Listo? Acá están los movimientos que hacemos de coordenadas a partir del punto 0. Física nos dice deben mover 9.6 centímetros a la derecha, 3.3 centímetros superior y 6.5 centímetros anterior. Estos son los desplazamientos de camilla que vamos a realizar. Profe, ahí en ese caso estaría enfocando los 9 ganglios metastásicos. Los ganglios afectados. Los ganglios afectados. Pueden ser 1, 2, 3. Pues para este caso eran de 4 a 9. Esta es otra paciente. Ah, esta es. Ah, bueno. Esta es la imagen de simulación con la planeación hecha. Y este cruce de acá, ¿qué viene a ser? El isocentro de tratamiento. Es decir, que en esta zona es donde el equipo va a girar y va a administrar la dosis. Entonces, vemos que esta parte amarilla es el pulmón izquierdo, que en este caso viene a ser un ¿qué? Un órgano a riesgo, el corazón. Y esta parte que está delimitada en rojo es todo el PTV. O sea, toda esta zona es la que se va a administrar. No significa que el tumor sea así de grande, sino que se hace una especie de profilaxis en la zona con el fin de evitar que haya residuos tumorales para antes de o después de tratar. Este PTV así de grande es el que se da después de la cirugía. O sea, son PTVs grandes porque como la cirugía es una extensión muy grande al momento de hacer la incisión, entonces puede que haya un desplazamiento o las células se rieguen, pero como no sabemos dónde están, entonces son PTVs un poco grandes que cubren prácticamente toda la mama. Y acá vemos que, como nos dice, están pintados. Esto es lo que nosotros decimos pintar, es delimitar las zonas que vamos a tratar. El pulmón, que está en amarillo, el corazón, que está como en una especie de marrón, esto es camilla, esto es una fibra de carbono, y el PTV, que es lo que está en rojo. Todas estas coordenadas nos da el equipo. Y esto es cuando ya hacemos la superposición de imágenes. Es decir, tenemos esta imagen, este sistema es el sistema de adquisición de imágenes que nos envían las imágenes de simulación ya pintadas, es decir, delimitadas, y nosotros tomamos la imagen en el equipo y lo que hace es superponerlas.
lo que hacemos aquí es que nosotros tomamos la imagen y lo que hace el equipo es fusionar las dos imágenes, la de simulación que está abajo con la que tomamos, que la superpone en la parte superior. Que nosotros la podemos ver en colores. Que la podemos ver en colores, donde la imagen de color verde es la de simulación, la imagen de color morado es la de simulación y la imagen verde es la que tomamos en tiempo real en el equipo. Entonces hace esa superposición y podemos ahí determinar que si están bien superpuestas pues no va a haber una mayor incidencia de colores. Y acá el equipo nos dice que podemos las correcciones que hace. Después de tomarlas, el equipo nos dice hay una corrección, una variación de 0.3 milímetros en lateral, 0.5 milímetros en longitudinal. El equipo nos da esas correcciones para posteriormente realizar el tratamiento. Entonces, si ven, ahí estoy moviendo la imagen, la verde es la del equipo, la morada es la de simulación. Nosotros ventaneamos para comparar y lo que debe dar es un match prácticamente perfecto, donde hay una buena superposición de cada una de las imágenes y de las estructuras. Nosotros acá le damos, no sé si alcanzan a ver que se mueve, pues cuando le damos automático el equipo lo que hace es tratar de corregir esos errores para dejarla lo más exacta posible. Ventaneamos para verificar cómo se encuentra la lesión, o también lo podemos hacer en escala de grises. Pues si vemos que la más definida pues obviamente la de TAC de simulación y esta es la del equipo. Y lo que hacemos es verificar que coincidan vértebras, que coincidan pulmones, que coincida la zona del PTV, que si en algún caso lo que me preguntaban crece la lesión, pues obviamente aquí vamos a observar que la anatomía es diferente, va a variar en este caso. Entonces ahí podemos decirle, hey doctor, pasa algo acá, hay que resimular o hay que volver a... Ahí tocaría otra vez delimitar el PTV, ¿cierto? Toca volver a hacer todo el proceso, simulación, planeación, a eso le conocemos como resimulación. Y para finalizar, este otro video, estas son las láminas, las multiláminas, y cuando estamos irradiando, la parte negra es la zona de tratamiento. Aquí ya estamos tratando y si pueden ver cómo se mueven las multiláminas y a la vez el equipo está girando. Esa es una técnica BIM. Y eso sería todo para el paciente. ¿Preguntas?